Tercera parte de esta serie de videos sobre los excelentes protagonistas de la historia del anime. Con este video por fin voy a concluir con esta lista de los protagonistas, porque sinceramente ya me estaba dando senda paja seguir con estos videos, ya que no disfruto como antes hacer talks, porque no hay nada nuevo de qué hacer esta clase de videos, así que muy posiblemente los deje a un lado y empiece a realizar otros proyectos que aún no he completado en el canal. Así que empecemos con este top número 1. Light Yagami de Death Note. Empecemos primeramente con uno de los protagonistas más únicos que se han visto en el mundo del anime. Hasta el momento sigo considerando que este personaje es de mis favoritos desde la primera vez que llegué a ver Death Note como un principiante en el mundo del anime, por la complejidad y originalidad del protagonismo que este nos llega a demostrar en su serie. Todos conocemos a Light Yagami. Desde un comienzo describen a este personaje como un indiferente ante el mundo que lo rodea, que tiene una creencia sobre la justicia donde debe conseguir un equilibrio entre el bien y el mal, donde las personas que hacen el mal simplemente merecen la muerte. De aquí podríamos empezar diciendo que él va construyendo un patrón de desprecio hacia los males sociales con pensamientos algo extremistas sobre ellos. En este inicio muchos podrían considerar que sus valores y virtudes, tanto como sus ideas, son buenas. Ciertamente, ¿a quién no le habrá pasado por la cabeza una justicia como la suya? Todo fluye bien al principio, conocemos a Light un poco sobre su pensamiento sobre el mundo, sabemos que odia la injusticia y ve monótono la vida, todo normal para un adolescente, ¿no? Hasta que obtiene la Death Note que potenció todos sus trastornos, básicamente lo convierte en un sociópata poco a poco y cada vez más notable. Esto significa que las personas que sufren este problema pierden la noción de la importancia de las normas sociales como las leyes y los derechos de cada individuo. La razón es porque él venía desarrollando estos síntomas y características desde la adolescencia, por su manera de hablar y pensar sobre los crímenes y la justicia, y obviamente cómo lo trataba la sociedad. Luego de que Light cometiera su primer crimen, escribiendo el nombre de una persona en su libreta por lo cual murió de un infarto en el corazón, no sintió arrepentimiento sobre este acto, más bien estaba asombrado por los hechos. A partir de este instante, él ya va pensando de quién debería matar y quién no, demostrando que no tiene empatía sobre la vida de los demás, sufre una falta de conciencia y se proclama a sí mismo el nuevo dios del mundo. Además, que también presenta las características del trastorno delirante megalomaníaco, que es cuando una persona se ve inmersa en su propio delirio y se ve como alguien único, grandioso. Él afirmaba que el objetivo de sus actos es eliminar el mal y crear un mundo utópico, aunque en realidad su interés estaba en que él solo tenía el poder para poder crear ese mundo ideal. También podemos notar durante toda la serie que Light siempre está consciente de sus acciones y al parecer goza de ser como es. Disfruta hacer lo que hace porque es un narcisista. Imagínate a alguien egocéntrico tener el control de todo y manipular a cualquiera como quiera. Ahora bien, haciendo hincapié en esto, él se sentía desde un principio como alguien superior a los demás, porque no es como si lo hubiera desarrollado después de la posesión del cuaderno, ya que este acontecimiento solo hizo que tomara más fuerza en su desarrollo. Su trastorno de delirios de grandeza fue haciendo que él quisiera ganar la atención de todos bajo el nombre de Kira. Esto y otras cosas más es el contenido que tiene la escritura de este gran personaje, y por eso lo considero de los mejores protagonistas de la historia del anime, ya que junto a su serie cambió e influenció de manera significativa la narrativa y los combates a ser algo más psicológicos e ideológicos del shonen moderno. Edward Elric de Full Metal Alchemist. Todos, pero absolutamente todo lo que por lo menos hemos visto 5 series anime en nuestra vida, conocemos esta historia de los dos hermanos que volaron muy cerca del sol. Edward definitivamente se destaca muy por encima de los protagonistas del shonen Naketsu clásico, con un objetivo por la cual avanzar y hazañas admirables como poco morales o inhumanas. Aunque ser protagonista de dos versiones distintas adaptando el manga de donde proviene, es excelente en cada historia en donde lo veas desarrollarse, desenvolverse y cometer errores para poder evolucionar tanto de aprendizaje ideológico como metafísico. Siento que cada palabra que diga en este video sobre este personaje va a ser incompleta e insuficiente, porque este personaje tiene tanto contenido en su escritura como protagonista que me quedaría corto.
Me atrevo a decir que hasta incluso es único para esta historia que no se podía repetir en otra. La autora de este manga merece todo el respeto que tiene por todos nosotros los seguidores de la serie y del fandom de anime en general, no solo por crear el protagonista ejemplar de este género, sino por todo el aprendizaje que hemos obtenido por esta historia. Porque Edward no es para nada una persona perfecta, no es para nada una versión idealizada del hombre perfecto psicológica y físicamente de la autora. Un pecado extremo a la hora de construir a tu personaje, y que lamentablemente hoy en día se ve esta clase de personajes Gary y Stu. Podemos ver claramente entre las relaciones, misiones y motivos filosóficos de Edward cómo se comporta de manera superficialmente, con una intelectualidad que él mismo idealiza con sus creencias ideológicas. Este orgullo y egocentrismo es la razón por la cual al principio era incapaz de por lo menos cuestionarse a sí mismo y de aceptar que la ciencia no es la única clave para la verdad y libertad individual, sino una herramienta para varios fines dependiendo del objetivo. Y es aquí donde se aplica una construcción perfecta para este personaje, donde incluso hasta los momentos chistosos donde lo llaman enano, todos conocemos esos momentos, es cuando siente que le aplastan el orgullo porque él piensa que es el más grande de todo el lugar. Esta historia de autoaprendizaje y de evolución del protagonista es espectacular. El camino de los hermanos Enrith es espectacular por donde se le vea. Shinji Ikari de Neon Genesis Evangelion. Muchos me han estado preguntando en las dos anteriores partes si iba a colocar realmente a Shinji en estos videos, y es obvio que lo iba a hacer, porque literalmente nunca había mencionado a Shinji en ninguno de mis anteriores videos, y quería aprovechar para poder hablar un poco sobre él y por qué lo considero de los personajes más humanos que se han visto en el anime. Este personaje hasta el momento no solo ha sido ejemplo para varios estudios psicológicos, sino un personaje que ha trascendido la escritura de cómo hacer una construcción narrativa del protagonista de una ficción animada, que uno siente, o por lo menos personalmente, como si estuviéramos viendo a alguien, una persona de la vida real, en ese mundo. Shinji es un adolescente, tiene problemas de adolescente como inseguridades, dudas existenciales, es un poco terco y cobarde, no lo vamos a ocultar. Pero esto tiene sus razones, por la cual sobre todo es humano, y el protagonista de Evangelion. Él debe, y de manera no autoritaria, a un robot orgánico gigante y luchar contra ángeles que vienen a destruir la Tierra. Siendo manipulado psicológicamente por las personas de su alrededor, hasta incluso su padre simplemente lo ve como una herramienta para pilotar al Eva. Aunque mientras siga avanzando la serie, sus relaciones sociales se pueden volver más sentimentales y reales para Shinji y el resto de personajes. Todos somos conscientes del odio que puede transmitir este personaje hacia el fandom del anime en general en su tiempo y hoy en día también. Ahora al parecer todos nos sentimos identificados con él. ¿Por qué? Pues la verdad es que no lo sé con certeza cierta, tal vez porque los tiempos son distintos. Hay personas con sentimientos y experiencias en la vida difíciles de enfrentar, que tal vez alguno llegue a comprender por qué Shinji actuaba de esa manera en la serie, porque al final del asunto, todos tenemos algún problema o alguna duda en nuestra mente, que hoy en día es común de ver. Y tal vez la mayoría de personas que odian al personaje es porque se sienten repelidos de ver a un personaje actuar como nosotros actuaríamos en esas circunstancias. Porque en la mayoría de ocasiones nos vemos a nosotros mismos como el protagonista ideal de una historia. Y Shinji simplemente es una persona cobarde que vivió en malas circunstancias. Y obviamente no queremos a alguien como él, alguien como nosotros mismos. Por eso la serie nos quiere enseñar cómo una persona con más o menos las características de Shinji debe aceptarse como es. Y a partir de ese punto ir luchando en la vida, armarse de valor emocional y físicamente para enfrentar las malas circunstancias como Shinji en la serie. Puede ser un trabajo fuerte, hay que admitirlo. Hasta incluso hay personas que aceptan más fácil que son cobardes y débiles, que empezar a mejorar esas desventajas de uno mismo y son miserables para sí mismos. Así que te lo digo a ti, es difícil, pero la felicidad no la encuentras sin luchar, porque el esfuerzo trae sabiduría, experiencia y valor más que todo. Shinji, te amaremos porque tú reflejas los débiles que podemos ser, pero siempre va a haber un punto para mejorar y seguir adelante.
Kensu Tenma de Monster. Ahora bien, indiscutiblemente si has visto o no esta obra maestra del anime, todos conocemos la serie del Dr. Tenma. Gracias a la comunidad del anime y del internet en general, nos encargamos en darle el reconocimiento que la serie merece, como el mejor anime seinen y thriller psicológico que ha existido. ¿Estoy exagerando? Tal vez, la verdad. La curiosidad viene cuando no he encontrado un anime igual a este, ni de cerca. La razón, pues al parecer los japoneses no les interesa ni en lo mínimo una historia como esta, lamentablemente. Siempre tengo que decir una redundancia al mencionar un personaje, pero Kensu Tenma es el protagonista más normal en un anime con una ambientación normal y un conflicto tan brutal en todos los aspectos, que no parece un anime como tal. Hay una construcción de escalas en cómo se desarrolla esta serie y el protagonista que se desenvuelve en ella. Urasawa es un maestro a construir un concepto tan básico y desarrollarlo tan excelentemente que inevitablemente ser ignorante a hablar sobre alguna serie del estilo sin mencionar algún trabajo suyo. Y es lo mismo que pasa en este video, ya que no puedo hablar de protagonistas excelentes de la historia del anime sin mencionar a Dr. Tenma en algún video. Este personaje, como ya dije, es de los mejores doctores de todo Japón, que ahora trabaja en Alemania para uno de los principales hospitales del país. Todos sabemos cómo son los japoneses, son muy dedicados y apasionados por el trabajo que hacen, en lo cual por motivos culturales y de educación, Tenma tiene un sentido de la ética y la moralidad tan inocentemente blanca, que al darse cuenta que por operar a una persona importante primero en lugar de un paciente que llevaba esperando desde antes, por la cual fallece, esto lo destruye, porque este acontecimiento rompe su ética moral, por lo cual la serie lo vuelve a meter en las mismas circunstancias otra vez, para que en esta ocasión decida lo que es correcto. Salvar la vida de un niño con una herida de bala o del alcalde que es una persona importante. Todo lo que vimos en la serie sabemos cuál fue su decisión, y tan solo por hacer lo correcto, su vida se devastó completamente. Hasta este punto la serie tiene una calidad tremenda para poder contar los acontecimientos narrativos donde poco a poco vemos el cambio que este personaje sufre mental y físicamente. Ya no es para nada el inocente Dr. Tenma, sino una persona que arreglará sus errores con sus propias manos. Pero la serie no hace que olvidemos su personalidad anterior, ya que esta no cambia. Sin embargo, la percepción de las circunstancias que te rodean y de los actos de los demás, como los tuyos, sí cambian con una nueva visión. Básicamente, hay varios puntos de la serie que hasta incluso dan miedo con simplemente imaginar estar en esas circunstancias de los personajes, y Tenma funciona perfectamente para esta obra. Guts de Berserk. Este protagonista es tremendo en todos los sentidos. No encuentro una manera menos directa de empezar para hablar sobre este personaje, porque aún no me siento listo para divagar sobre Guts de una manera que yo me sienta satisfecho. Diría que quisiera guardarme mis palabras para un video completo que le dedique a este excelente protagonista, no por el hecho de que no sepa cómo hablar sobre él, porque sí, también es el punto. Solo que me gustaría personalmente preparar un video súper completo, tanto de edición como de guión, para dedicárselo a este personaje tan espectacular de uno de mis mangas favoritos hasta el momento. Solo debo decir que este personaje está en el puesto número 1 de esta lista porque lo considero que merece ser catalogado como el mejor protagonista de la historia del anime. Y si aún no has leído Berserk o visto alguna adaptación, menos las espantosas del 2016, te recomiendo que lo hagas. Estás perdiendo el tiempo, hermano, sin más, así que ándale, vaya a ver esta grandiosa obra, pana mío. El cómo simplemente está desarrollado el contenido de su escritura es envidiable en todos los aspectos. Diría que desde la infancia de Guts todo es excelente, obviamente que para el personaje no, ya que ha sufrido de tal manera que incluso apenas de recién nacido, tuvo que sobrellevar incontables situaciones en el mundo. Los trastornos de este personaje vienen a raíz de lo que fue en su pasado, y diría que sus mejores momentos fue en la banda del halcón, donde fue tratado como un miembro de una familia, hasta que, bueno, decidió vivir por sí mismo, buscar una independencia donde pueda vivir solo y buscar su propio objetivo. Y la circunstancia de esto fue de lo peor que, vaya, el creador de Berserk es el verdadero demonio aquí. Así que Guts está en el puesto número 1 de este video, sin más. Golden opportunity, golden like the sand that you finally took me through. The sea was holding tight my hand while I dipped a toe into the sea.
me. I smile like an idiot, but you still sorta sleuthing me. Hair up beautifully, considering the future. We were hitting up